Bienvenidos, bienvenidas a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast de Sois quien deja huella. Hoy hablaremos sobre una fecha muy significativa, el Día del Padre. Más allá de los regalos y las celebraciones, queremos reflexionar sobre el verdadero significado de la paternidad en nuestra sociedad actual. Para ello me acompañan dos mujeres extraordinarias, Judith y Marita, ya conocidas para todos ustedes, para los que nos siguen, que aportarán como siempre una mirada profunda y humana sobre este tema. Porque las historias compartidas también dejan huella. Muchas gracias por estar aquí. Empecemos. El Día del Padre se celebra en muchos países en fechas distintas. Por ejemplo, en países como Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica se celebra el tercer domingo de junio, mientras que en España se conmemora el 19 de marzo, Día de San José. Más allá de la fecha, ¿qué representa realmente ese día? Pues representa un homenaje a la figura paterna, destacando su papel en la crianza, en la protección y en la guía familiar. Su origen se remonta a 1910 y fue Sonora Smart Dodd, viviendo en Washington, propuso la celebración tras inspirarse en el Día de la Madre. Quería homenajear también a su padre, William Jackson Smart, un veterano de la Guerra Civil, que crió solo a sus 6 hijos tras la muerte de su esposa. Entonces ella quiso homenajearlo a él. Y eso es lo que yo tengo. Pues sí. Sí, representa una oportunidad realmente para reconocer el rol del padre, no solo como proveedor, sino como una figura emocional, la guía y presencia afectiva. Es un día que invita a agradecer y también a reflexionar sobre cómo se ejerce la paternidad. Sí, como una autoridad, ¿no? Como una protección, seguridad, como un pilar de la familia. O bueno, por lo menos en el paradigma antiguo, o el viejo paradigma, como digo yo, sí se enfocaba así. El poder del padre era como muy a rajatabla. Era ley. Era ley. Lo que decía era ley. Uy, ya lo creo. No podíamos decir que no para nada, porque obviamente pues nos caía. Le faltabas al respeto. Sí, y nos caía luego el castigo. Entonces era como muy rígido, ¿no? Yo creo que la crianza antigua era así y siempre ha habido como ese miedito. ¿Ese miedito sí. o ese terror? Sí. O ese respeto. Sí, Una mezcla de todo. Una mezcla de todo, es verdad, porque no sabías que se te movía dentro cuando el padre te decía no. O vuelve a las 10 de la noche porque si no vuelves ya sabes, ¿no? O te miraban. Claro. Y aquella mirada era terrorífica. Y antes era con palo entra. Exacto. como en el colegio. Era como no obedeces si te cae el palo. Entonces no era cuestión de decir, bueno, ya está, ¿no? Que no. Había que obedecer sí o sí. Era como también les habrían enseñado a ellos, o sea... Sí. Lo que pasa que es eso, ¿no? Es como que se va cosiendo, ¿no? De generación tras generación. Yo lo que voy viendo es que se va suavizando, gracias a Dios. Se va bueno, habrá cambiado poco. bastante. Bueno, yo hablo aquí de Europa. Ya el hombre el padre ya es más, está más sensibilizado,
ya, no sé, se involucra más, pero ya de una forma ya de conexión de padre e hijo, no esa barrera o esa pared Exacto. que se creía antes. Entonces, pero yo siempre voy a decir, porque represento mucho a Sudamérica o a mi gente de iberoamericana, que siempre todavía sigue el patriarcado rígido. Rajatabla. Y aquí, en Bueno. Europa también. Sí, bueno, vale. Lo que igual. pasa que, bueno, se va suavizando, se va dulcificando y además, mira, una buena cosa, estos padres adoptivos, Claro. estas madres que muchas veces nos ha tocado ser padre y madre, que quieras que no, tienes que doblar un poquito, porque si no, pierdes Sí. al hijo. Sí, Y hoy por hoy incluso la gente gay, por ejemplo, sí, exactamente, ¿verdad? que Las parejas. Claro. las parejas, y yo veo que se vuelven locos, son cariñosos con los niños, son muy comprensivos Sí. y por suerte, menos mal, Claro. las cosas van cambiando. Pero es la evolución de la Oh. figura del padre en las últimas generaciones. Exacto. Que ha habido pues eso, un cambio muy significativo. Antes Sí. pues era visto como autoridad, como el sustento económico en la familia. Antes era así. Claro. Antes era así. El padre trabajaba y la madre en casa. Exactamente. Las cosas del hogar. Ahora, hoy vemos a padres pues más involucrados emocionalmente. Exacto. O sea que esto es. Y claro, y además participando en la crianza, expresando afecto y construyendo vínculos pues mucho más Exacto. cercanos, Exacto. ¿verdad? Sí, además O sea. enfocándolo pues en la función de protección, de una guía, más que en el método clásico, aquel modelo, lo que acabamos de decir, aquella rigidez, Claro. que entraba el padre en casa y los niños se escondían debajo de la cama. Porque ya sabía lo que le esperaba. Entonces, Claro. bueno, yo todavía, bueno, mi padre fallece cuando tengo 15 años, o sea que no he disfrutado, digamos, toda ese paradigma de él, pero de lo que yo recuerdo sí era muy autoritario y su palabra era ley y punto, no había, ¿sabes? Y es que era, digamos que eso es lo que, como dicen en México, ¿no? Es lo que habían mamado, ¿no? O sea, si ellos han sido golpeados o han sido criados de esa manera, pues es lo que tienen. Exacto. O sea, no viene con un manual de instrucción. Exactamente. Tú lo vas aprendiendo y depende de las culturas y de los Y yo lugares. creo que incluso ellos mismos se han dado cuenta de que esa rigidez, todo eso, no les traía nada bueno. Retirar a los hijos de al lado de ellos muchas veces. Sí, Claro, se iban a porque la madre. sí, a o buscar se van, sí, refugio. o se van, O de se casa, van de casa. buscaban casas jovencitos, tener una pareja y creo que era como una solución, porque también la mujer buscaba lo mismo. Igual. Si tenía un padre castigador o una madre castigadora, Exacto. pues mira, buscaban la La pareja y salida. la salida rápido de casa Y listo. para salir de todo ese Eso castigo. Claro. Castigo más que otra cosa, eso es verdad. Bueno, Bueno. la paternidad ya no se limita al rol tradicional, bueno, se va humanizando. ¿Cuáles consideráis que son los principales desafíos que enfrentan los padres hoy? Hoy, pues hace un ratito lo hemos dicho, la educación es más cariñosa, más comprender al hijo o a la hija, están un poquito más... Más equilibrado. Exactamente. Yo creo que ya empiezan como estas nuevas generaciones, ¿no? De intentar de que haya un equilibrio de masculino y femenino. Esto es. Digamos, en la energía de cómo educar a los hijos. Sí. Porque también puede ser una pareja gay, que no pasa nada, y que asume ese rol Exacto. de madre y padre. Sí, Pero exacto. muchas madres también que son solteras o que han enviudado o que se quedan solas porque se separan, igual también cubren ese rol de padre y madre. Y los Exacto. abuelos. Y Y los abuelos. Y los los tíos, abuelos, que, y los tíos, que son exactamente. algunas veces. Sí, tienen que muchas suceder. veces en muchas tradiciones te cría el tío, te cría la tía,
Un no abuelo, exactamente, un claro, abuelo. Sí, porque totalmente. pues el trabajo, la situación económica que tienen que ir los dos a trabajar o Eso X es. razón, pues no te deja que puedas estar todo el tiempo con el hijo. Pero esa parte, digamos, del equilibrio es importante Mucho, en el claro. niño. Más que todo en los primeros años. Sí. Desde Sí. que nace hasta los 8 años, yo creo que si uno tiene cuidado de cómo educar y cómo estar pendiente, pues ese niño va a tener una educación bastante Jugar mucho con con ese raíz. niño. Sí, Y además con el desafío tecnológico que sí. también Y ahora... quitar la sobreprotección, porque también hay una codependencia, una sobreprotección que también eso lastima a los niños, porque Mucho. no dejáis que los niños también encuentren su búsqueda, su camino, o sea, dentro de lo que les toca vivir. Que vayan creciendo Sí, sí, sí. en armonía, en paz, en... Sí, y ¿Cómo es establecer debido? rutinas, que es importante. Exactamente. Rutinas, yo creo que es muy importante Sí. que los niños tengan una disciplina. No hablo de una disciplina severa, pero sí una disciplina que los Un mantenga. poquito, un poquito. Claro, sí, sí. Yo añadiría también que el desafío emocional, que muchos hombres, pues la verdad que fueron educados sin herramientas Sí, para expresar sentimientos, o sea, no podían llorar, en fin. Hoy se les pide ser cercanos, empáticos y comunicativos, lo cual requiere pues un proceso personal de aprendizaje bastante importante. bueno, hay una regla 7-7-7 que es 7 minutos en la mañana convivir con tu hijo, 7 minutos después de comer, convivir con tu Claro. hijo y 7 minutos antes de que el niño ya vaya a descansar también tengas una conversación. O sea, hacer tipos La regla de los 7 minutos. Sí, la regla de los 7 minutos, que es importante porque yo creo que no pierdes el contacto con el hijo Ujú. y el niño sabe que estás allí, que estás al cuidado. Que siempre te tiene. Sí, eso es lo Que importante. es ¿no? eso es lo que vale. Ujú. Bueno, vamos a hacer una pregunta un poco más incómoda, digamos. ¿Cómo se aborda el Día del Padre cuando existen heridas o ausencias? ¿Cómo lo veis vosotras? Ausencias. Bueno, algunas veces, y bueno, vamos a hablarlo así, el padre que ha abandonado a la familia. ¿Es a lo que tú te quieres referir? Sí, en ese sentido, cuando hay heridas, o sea, las personas se les ha quedado. Pues bueno, en el caso mío, pues lo suplió mi padre. Y mi hija no supo más que fue una niña muy feliz, fue una niña que estaba todo el día hablando con los mayores, una niña pues que si necesitaba preguntar algo iba a los mayores. O sea, fue una niña que tuvo mucha relación, no siempre tuvo el cariño, si ella necesitaba saber algo, siempre ha tenido alguien que se lo ha expresado. Ujú. Pero yo creo que has dicho una cosa muy importante, lo del tema de cómo afrontan la gente, El Día del Padre, el Día del Padre, los ausentes, o cuando los padres han sido muy, digamos, hijos muy castigados. Sí. Yo creo que queda ahí todavía una herida que, claro, que es difícil de sanar, pero puedes reparar. Pero hay que tener como mucha conciencia para poder sanar esas heridas de un padre castigador. Porque hay padres que han castigado muchísimo a los hijos y prácticamente han dejado dolor Claro. en ellos y muchos de esos hijos no han podido cumplir el rol también de padres por esas heridas que ha causado. Estoy de acuerdo. Entonces, que les han causado, tú no puedes cumplir un rol también con tus hijos. Por mucho que Posiblemente tienes hijos, hay la mayoría de hombres también, o tienen hijos y no son capaces de poder afrontar esa situación. O sea, les supera. Sí, La ausencia de padre en los hombres es muy, muy fuerte porque no alcanzan a superar y empiezan abandonan al hijo. Esas ausencias se van acumulando
Y yo creo que al final uno tiene que tener muy abierto la conciencia de perdón Sí. para poder sanar. Para sanar Claro. y resignificar la experiencia, que realmente Sí. es un acto de amor propio. Sí, Bueno, la verdad pues, que, no sé, en el podcast anterior decía que a veces es más fácil escribir un libro porque no quiero que nadie me juzgue, que no juzgue lo que yo quiero decir, lo que quiero expresar, bueno, porque es muy complicado, sí. ¿sabes? Siempre vas a ser juzgado y más en Complicadísimo. familias. Sí, Dicen que es, la familia es el plato más difícil de poder digerir. Así es que yo creo que siempre va a haber huellas ahí difíciles de reparar, pero no imposibles. Puede ser este muy día, marcadas. sí. Puede que lo que hemos visto, que puede ser un día alegre para algunos y para otros pues un poquito doloroso. Sí. Sí, La verdad que sí. no todos tienen la misma No. experiencia. Hay gente que guarda mucho rencor. Mm. Y Mucha pena. Sí, mucha pena, tristeza y al final se van a la tumba sin el perdón, ¿sabes? Entonces, complicado. Sí, muy, Es un tema muy complicado. complejo, sí. Pero pienso yo que personalmente, dejáis decir, yo creo que el vínculo que necesita un niño es más con la madre. El padre solamente tiene digamos, una figura de protección, pero de guardián del niño, pero realmente la que tiene, digamos, el legado que entregar es la madre, la abuela, o sea, la energía femenina. Es un papel precioso. Sí. Para mí, desde luego, ha sido el papel más bonito que he hecho en mi vida. Sí, las madres somos, digamos, no solamente las madres que somos de parto, sino también las mujeres que criamos sobrinas, sobrinos y que sabemos cumplir ese papel de cambiar pañales, llevar el biberón, ¿no? Es una parte tan natural de la mujer que lo puede llevar y que cumples también el rol de la maternidad, que es importante para que los niños crezcan con una semilla, con un legado. Pero bueno, no estoy quitando que el equilibrio es importante y que el padre, pues bueno, cumple su rol. Tiene que cumplir Sí, su rol. Tiene que cumplirlo. Ahora ya hay más niños por ahí que empiezan papá, papá, papá. Y antes era todo mamá, mamá, mamá. Yo eso me doy cuenta. Sí, Antes era mamá. Sí. Ahora ya pues, vas por centros comerciales o en restaurantes. Sí, Mamá, sí. Hay un acercamiento. Sí, totalmente. Digo, no sé si es que será los fines de semana que dicen papá, papá. Sí, ya ves muchos jóvenes con la, ¿cómo se llama esto? Que El llevan al carrito, niño con el carrito del niño. Y dándole los biberones. Dándole los biberones. Sí, o sí. en el Cogiendo los parque. bracitos. Sí. O viviendo esa niñez, ¿no?, de los peques Mm. en los parques. ¿No? Es una Sí. cosa maravillosa cuando yo veo Una al cosa hombre, muy bonita. a los chicos jóvenes que empiezan. ¿Verdad? Sí, Yo creo sí. que ese es el nuevo cambio, del nuevo paradigma. Sí. Integrar Sí. integrar lo nuevo, lo que realmente puede servir para el futuro de nuestras generaciones. De los Sí, que sí. vienen. Yo la verdad que me encanta ver a estos padres jóvenes Sí, hay cuando muchos llevan aquí. su bebito aquí, Sí, con estas, sí. estos, no sé cómo se llaman, Sí, chalequitos. sí. Y además, con qué amor, con qué cariño y con qué ternura los Sí. cogen. Los mochis esos que No llevan. lo sé cómo se llama, no tengo ni idea. Fíjate que yo pienso que igual me equivoco. La sensibilidad o lo que ha sensibilizado a los jóvenes o al género masculino son las mascotas. Porque Estoy antes, muy de acuerdo. ¿verdad? Que antes Sí. no había, digamos que no había ese amor por la mascota, por los animalitos, animales. Antes sí. no había ni croquetas. Le dabas lo que querías y ahí era el último en recibir la comida y era un abandono total. Sí. Pero ahora ya hay mucha responsabilidad y yo creo que a raíz de que ya tenemos una mascota y sentimos que forma parte de la familia como un miembro más, ha cambiado, Para mí lo ha es. sensibilizado, nos ha sensibilizado a todos.
que y ya... incluso, fíjate, Sí, esto sí. no quiero ofender a nadie, eso sí que no, pero los niños que se crían en un campo, o sea, en un terreno donde hay animalitos, donde hay vacas, donde yo hablo vacas porque es mi tierra, vacas, cabras, gallinas, Ya, los niños se humanizan. sí, es verdad. Y los niños de la capital ahora empiezan. Pero Ahora hasta recién. ahora, Sí, antes no. ¿a que sí? Sí. Ahora ya sí. todos andan con sus mascotas y las mascotas ya tienen su nombre, tienen su chip y tienen su correa y Todo, bueno, tienen bueno. sus cosas todo. Y van también al veterinario y bueno, entonces yo Exacto. creo que Sí. eso nos ha ayudado el integrar el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral y los elementales en el ser humano nos va a hacer más vulnerables y más sensibles Sí. como seres humanos. La verdad que sí. Bueno, qué interesante, la verdad es que todos los puntos de vista que habéis traído. Y bueno, y si pudierais enviar un mensaje a los padres que nos escuchan hoy, ¿cuál sería? Ay, En principio que su presencia importa más su que la perfección. presencia, yo para mí, a ver, yo es que también tengo que hablar que yo no he tenido marido y me tocó hacer las dos partes, pero yo les pediría a los hombres que fueran un poquito más sensibles con los hijos, que se preocuparan un poquito más, que no tiene nada que ver lo que ha pasado, pero que esa criatura no tiene que pagar las consecuencias. La verdad. Que ese niño o niña necesita de papá y necesita de mamá. Pues sí. Sí, que las generaciones vayan cambiando Mm. y que, claro, somos un árbol genealógico y que yo creo que en el momento que vayamos sembrando para mejor, pues va a haber un cambio para que los niños pues todavía mantengan esa raíz de seguir con una nueva sensibilidad de que las generaciones vayan siendo más sensibles al amor. Pues yo creo que es muy importante eso. Y que no sean tan brutos. Hay niños exquisitos. Pero es que hay niños que los cogías y los tirabas por la ventana y te quedabas de gusto. Huevecitos, ¿no? Sí, Eso. lo que pasa A es ver, que niños a muy mí me toca es un maltratados. niño que pero lo defiendo, pero que es así. Es que lo que pasa es que todavía existe mucho maltrato, porque en los Mucho. colegios donde yo todavía pude dar clases en Sudamérica, tú te enteras de mucho maltrato por parte de los padres. El padre borracho, la madre diferente o la madre que ya tiene otra pareja. Eso parece mentira, pero afecta a los niños. Ese cambio de ya no ver la imagen del padre y tener en casa ya, digamos, otro protagonista, entonces le crea al niño Una confusión. una confusión y luego no tiene claro quién es el padre, o cuando los hijos los crían también, digamos que los tíos, las tías, también se crea confusión en los niños. Los niños siempre hay que decirles quiénes son sus papás. Es importante que sepan Pero mucho. papá y mamá, porque muchas mujeres que han criado sus sobrinos, nietos, nietas, les han dicho yo soy tu madre. Y eso no, porque eso creáis no Una confusión. una confusión en la cabecita de los niños, de los pequeños. Decirles la verdad. He tenido mamá no muchos puede, pues no casos puede. de niños de 7, 6 años con una tristeza de decirme, mire, profesora, resulta que mi hermana no es mi hermana, es mi madre. ¿Y qué le puedes decir tú cuando el niño está en una pena, una tristeza que no entiende, pero sabe que algo está pasando? Y ver esos rostros. Entonces es muy doloroso, la verdad. El niño es muy inteligente de Muy por sí. perceptivo, Sí, ¿verdad? sí. No se entera, igual no puede entender a sus 6 años, 5 años, pero sabe que algo pasa.
y que no está claro, ¿no? Y no lo se le tiene debe claro. engañar nunca, nunca. Los niños tienen que reconocer a sus padres, nos guste o no. Así las madres estén separadas, siempre tienen que tener el hijo claro quién es su padre, quién es su familia. Porque es Exacto. importante la descendencia de tu árbol genealógico, porque después de eso, cuando pasan los años, ya a partir de los 50, agárrate porque vienen todos los tipos de enfermedades que tienen que ver mucho con el sufrimiento ancestral. Son enfermedades ancestrales de familias, de las familias, de la descendencia. Es complicado. Yo lo único que les diría es que pequeños gestos construyen recuerdos imborrables, Exacto. que escuchar, acompañar y preguntar cómo estuvo el día, pues la verdad es que eso nunca se olvida. Vivir. Vivir, Eso vivir. es. Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast. Gracias por esta conversación tan enriquecedora. Hoy nos llevamos una reflexión profunda del Día del Padre, que no es solo una celebración, es una invitación a valorar, agradecer y también a crecer. A quienes nos escuchan, celebren desde el amor, la conciencia y el respeto de cada historia. Gracias por acompañarnos en este episodio especial de nuestra serie de podcast Sois quien deja huella. Y gracias, mil gracias a quienes nos escucháis por formar parte de este diálogo y acompañarnos. Si has disfrutado de este espacio, nos encantaría leer tus comentarios y que continúes escuchando nuestra serie de podcast Sois quien deja huella. Un lugar donde hablamos de cultura, memoria y de esas historias sencillas que nos conectan como comunidad. Te invitamos con todo el respeto y con todo el cariño a suscribirte a nuestro, para que pongas tus temas y que los podamos aquí traernos a la conversación. Bueno, pues nos vemos y muchas gracias por escucharnos.